Bienvenidas y bienvenidos a este debate organizado por la Plataforma por un Territorio Sostenible, que está formada por organizaciones políticas, sociales, vecinales, sindicales, que, como saben, una de las primeras iniciativas recientemente fue la presentación de un manifiesto, Canarias no es un solar, donde se cuestionaba y se criticaba con rotundidad la ley del suelo, que es el asunto del que vamos a hablar ahora, una ley que se está tramitando en este momento, que es una ley promovida por el Gobierno de Canarias y, sin duda, teniendo en cuenta la cantidad de actividad pública que hasta ahora, por lo menos, ha estado haciendo el Gobierno canario, fundamentalmente su presidente Fernando Clavijo, es una ley vital en opinión y estratégica en opinión del propio Clavijo. Recientemente, hace unas 3 semanas, en Televisión Española en Canarias, un grupo de periodistas participamos en una entrevista al presidente Fernando Clavijo. Y recuerdo que un servidor, por ejemplo, le planteaba si esa era una ley fundamental y había que estar gobernando para quienes la estaban apoyando, fundamentalmente sectores empresariales, y si esa era más importante que la ley de servicios sociales, que es otro de los compromisos electorales del Gobierno de Canarias, que era un compromiso de hacerla y aprobarla en el plazo de 1 año. Y él decía que no era la ley fundamental, que él también estaba preocupado por los servicios sociales muchísimo, que lo que pasa es que los medios hablaban mucho de esta ley, pero que, como ejemplo, se había reunido con Cáritas y con alguna otra ONG de no sé qué, de menores y tal. Fue como ejemplo de esa sensibilidad los que daba el presidente, pero que no. Y cuando le cuestionábamos por si esta ley consideraba que podía ser, digamos, una de las principales piedras en su camino y en esta legislatura, y donde la que iba a tener mayores oposición, la respuesta de Clavijo, para quienes no vieron ese programa, yo tampoco lo hubiera visto, porque era a las 11 de la noche, yo lo vi porque estaba en la grabación. Para los que no lo vieron, lo digo. Decía él que la ley que creía que no iba a, que era una ley muy consensuada, y que creía que no iba a ser uno de los principales problemas y caballos de batallas de esta legislatura, que no iba a ser, digamos, lo que fue para el PP, las prospecciones, ¿no? Fue la respuesta del presidente. Lo digo como introducción para situarnos. Y como eso, por sus obras los conocerán, pues esa ley absolutamente consensuada con todo el mundo y que no va a representar ningún problema y que está bastante clara, pues el partido principal de los promotores, Coalición Canaria, es el partido que no ha podido venir, que no ha tenido a nadie para estar hoy aquí en un acto organizado por organizaciones sociales. En la misma semana en la que ayer o anteayer había un desayuno con alguien de la banca, luego había otro con alguien de no sé qué sector económico y había más de un cargo y era por la mañana. Y bueno, pues eso, que por la tarde a veces están más liados que en otros sitios. También fue invitado el Partido Popular, que hasta ayer mismo, creo, estaba diciendo que iban a intentar mandar a alguien y tampoco ha mandado a nadie. Así es que vamos ya a presentarles a las personas que sí y a organizaciones políticas que sí han venido. Vemos por aquel lado de la mesa está Fátima Campos, de ECUO, Carmen Valido, de Podemos. Aquí a mi lado está Pepe Molina, de Izquierda Unida, Guasimara Medina, del PSOE, del Partido Socialista, y Heriberto Dávila, de Nueva Canarias. Un primer planteamiento. Queremos, por supuesto, también que haya debate y que haya pues reflexiones desde el otro lado de la mesa. Pero como primera introducción,
el planteamiento es para que razones de sus organizaciones políticas para estar pues a favor o en contra de esta ley. Pues nos trae aquí a hablar del suelo, y el suelo lo sustenta todo, con lo cual el tipo de política que se implemente pues va a condicionar todo lo demás. El tiempo. Se plantea este anteproyecto, se plantea una perversión al pretender que el estudio de impacto ambiental se delegue en el promotor de su ejecución. Al contrario, no solo debe ser independiente, sino también transparente, comunicar más allá de la institución a los ciudadanos como parte interesada en este proyecto. Por otro lado, en este anteproyecto se habla del consumo de territorio como una forma de generar puestos de trabajo y como motor económico. Y desde ECUO defendemos otro modelo que preserve el suelo, diversifique su uso para el bien común, mejorando su calidad y su uso socioambiental, ¿no? O sea, no es el sistema social y el sistema ambiental, sino que ambos están muy interrelacionados. Entonces, quizás es mejor hablar de sistema socioambiental. Proponemos la implementación de indicadores socioambientales para ponderar la incidencia de los proyectos, más allá del valor crematístico a corto plazo, que beneficia solo a la parte interesada, al margen del resto de la comunidad. Hablamos de la huella ecológica como herramienta solvente que comunica de forma sencilla el efecto en el territorio de los consumos primarios en una población, o la huella de carbono, que mide emisiones vinculadas al cambio climático y que necesariamente hemos de cuantificar. La huella del agua, que valora la cantidad de agua involucrada en cualquier proceso o consumo, que particularmente es una variable importante en un territorio con estrés hídrico y una agricultura de exportación regada con agua desalada. Estas tres variables, territorio, agua y energía, pueden gestionarse dando valor añadido a los procesos, creando ciclos virtuosos, imitando a la naturaleza diversa, compleja, interrelacionada y sin residuos. Y no podemos olvidar que el 60% del terreno roturado para la agricultura está abandonado. Su uso dejó de ser rentable. Hay que encontrar la forma de capitalizar el sector primario para activar el desarrollo rural y evitar el desarraigo de muchas personas que van a núcleos urbanos condenados a empleos precarios sin cualificación. Proponemos reactivar la formación agropecuaria con la intención de dar herramientas para gestionar los residuos que se producen como subproductos vinculados a la regeneración del agua con depuración natural, aprovechando el biogás producido en la biodigestión anaerobia de residuos orgánicos y la técnica de compostaje para enmendar suelos y activar la agricultura ecológica como alternativa a los modelos actuales que condenan al agricultor a márgenes de beneficio cada vez más ajustados. Luego, la soberanía alimentaria no es solo un tema de seguridad estratégica, además potencia un sector actualmente en recesión y reduce la huella ecológica de las importaciones de alimentos. En principio, para enmarcar mi tesis es suficiente. Hola, buenas tardes. Independientemente de todos los conceptos, digamos, técnicos que ya saldrán a lo largo de supongo que a lo largo del debate, me voy a centrar en lo básico que es la ordenación del territorio. Según la Carta Europea de Ministros de esta materia del año 83, definía la ordenación del territorio como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es decir, no se puede entender la ordenación del territorio sin el desarrollo económico de una región. Los objetivos son el desarrollo social, económico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos humanos, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Bien, estos 5 objetivos implican a muchos actores que tienen que entrar dentro de una ordenación del territorio, de la redacción de cualquier instrumento o ley que intente gobernar esta materia. Por lo tanto, obliga a la participación de todos los que están implicados, cosa que no tiene esta ley. Esta ley se redactó por un grupo debe ser de privilegiado o de mente
súper inteligente, y se presentó en la opinión pública después, durante una exposición, en exposición pública. No estuve en exposición pública, pero no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra. El caso es que estuvo 15 días para poder presentar alegaciones, más otras 15 días que se dio de gracia. Eso no es participación. Eso es uno de los procedimientos que obliga la ley, en el que se tiene que presentar alegaciones. En cuanto a la pregunta de Clavijo, que me gusta mucho esa pregunta, es lógico que él le dé más importancia a esta ordenación del territorio, por ejemplo, que a la ley de servicios sociales, entre otras cosas, porque según dijo él en su discurso de investidura, creo que fue, él iba a gobernar para los empresarios. Luego, debe ser que es el grupo que más le preocupa. Los demás somos solamente los que vamos a votarlos en las elecciones. Quería referirme en principio de mi intervención a tres de las cuestiones que ha tocado el presentador, el coordinador de la mesa redonda esta, y es uno, la ausencia de los partidos políticos de Coalición Canaria y el PP, ausencia que de alguna forma demuestra sus ganas de participar y de que esta ley sea una ley participativa. La ausencia yo creo que denota bastante esa intención. Otra cuestión que ha nombrado también la representante de Podemos es el tema de los servicios sociales. Ustedes saben que los gerentes y directores de centros de servicios sociales, en una escala que tienen establecida en cuanto al desarrollo de los servicios sociales en España, Canarias está en una situación que consideran irrelevante en el desarrollo de los servicios sociales. O sea que está más allá, incluso más allá de cualquier otra autonomía, más bajo que cualquier otra autonomía en el desarrollo de los servicios sociales. Y en cuanto a la otra cuestión que se ha dicho, que la ley es una ley consensuada, efectivamente, es una ley consensuada con esos empresarios que parece ser, como dice Clavijo, que le han propuesto una serie de unos 1.000 millones en proyectos, 1.000 millones que por lo visto deben de ser proyectos casi metafísicos, porque dice Clavijo que no consumen suelo. En cuanto a las razones para estar a favor o en contra de la ley, yo creo que son muchísimas, pero yo no quiero dejar de apuntar algunas cuestiones que me parecen sumamente relevantes en el panorama económico, social y político de Canarias, y que yo creo que están más que sabidas, pero que creo que debería de convertirse estas cuestiones en una especie de mantra a repetir permanentemente para que la población en su conjunto termine de tomar conciencia de ellas. Uno es el tema de la dependencia alimentaria. Importamos el 90% de lo que consumimos. Otro es el tema de la dependencia energética, a pesar de tener fuentes de energía renovables en Canarias, sol, aire, viento, movimiento de las mareas, etcétera, etcétera, de sobra, que nos permitirían ser autosuficientes. Gastamos una cifra aproximada, creo que es de unos 1.500 millones de euros en combustibles fósiles. Y otros dos datos que son todavía más sangrantes, si cabe, es el tema del paro y el tema de la pobreza. Tenemos en Canarias un 29-30% de paro. En las mejores circunstancias no hemos bajado nunca de un 10% de paro. Y además tenemos hoy, según los últimos datos de hace un mes prácticamente, o menos de un mes, un 28,5% de población en riesgo de pobreza extrema prácticamente. Y todo ello deriva precisamente del modelo productivo de Canarias, un modelo productivo que se basa en actividades de bajo valor añadido, como pueden ser la construcción o el turismo. Modelo productivo que el Gobierno de Canarias y los partidos que han gobernado hasta la fecha se resisten sistemáticamente a cambiar. De hecho, están abrazados a un régimen económico y fiscal que en el Consejo Económico y Social de Canarias, en sus informes anuales, pone siempre la misma coletilla en esos informes diciendo que la ausencia de datos sobre los instrumentos del REF no permiten evaluar la eficacia de esos instrumentos. Y por lo tanto se renueva el REF sin haber evaluado la eficacia de los instrumentos del REF y se sigue acentuando. De hecho, ahora mismo está aprobado el REF fiscal
pero no el régimen económico, con lo cual en lo que se pone énfasis es precisamente en ese régimen fiscal que lo que hace fundamentalmente es desgravar o bonificar la actividad empresarial sin que prácticamente haya ninguna contrapartida para la ciudadanía. Ahí tenemos el ejemplo de la RIC, que se puede, que representa, creo, prácticamente el 90% del impuesto de sociedades, que tranquilamente se puede invertir en el extranjero para crear puestos de trabajo, subvirtiendo o llevándole la contraria, por decirlo de alguna manera, al planteamiento inicial de esa reserva de inversiones de Canarias. También quiero hacer referencia a datos que, por ejemplo, el Federico Aguilera Klein recoge en un documento que se llama Protección Ambiental y Calidad de la Democracia en Canarias. Por ejemplo, él habla de las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente. En esas memorias se recogen, por ejemplo, frases textuales como esta: la presión de las promotoras inmobiliarias sobre los distintos ayuntamientos para conseguir cada vez y más suelo, la enorme facilidad con que se dejan convencer los alcaldes de municipio, el urbanismo se transforma en un medio de financiación municipal en el que el primer especulador es el ayuntamiento. También se recoge una serie de datos de un sondeo de percepción social del deterioro ambiental, en el que, por ejemplo, se dice que solo el 7% de los canarios prefiere sacrificar el cuidado del medio ambiente antes que limitar el desarrollo económico de las islas. Esto quiere decir que el 93% de los canarios prefiere lo contrario, o sea, limitar el desarrollo y proteger el medio ambiente. El 70% de los canarios considera que la Administración debe controlar más la construcción de hoteles y apartamentos. O sea, yo creo que todos estos datos dan motivos más que suficientes para estar en contra de esta ley del suelo, precisamente porque no va a solucionar, y yo creo que los expertos en la ley lo han desgranado con suficiente contundencia, no va a solucionar ninguno de estos gravísimos problemas que padece la población de Canarias. Y por lo tanto es una ley que está hecho a espaldas de los intereses de la inmensa mayoría de la población, pero sí está hecha precisamente para favorecer los intereses de esos pequeños grupos especulativos que se han lucrado con el régimen económico y fiscal, que se han lucrado con la dejación en el cumplimiento de las leyes. Quizás sea muy teórica o muy romántica en el mejor sentido de las palabras cuando hablo del territorio, pero creo que siempre es necesario hacer una especie de, bueno, pues de hincapié o de seguimiento, de recordar algunas figuras claves que son necesarias para entender por qué Canarias es un territorio tan frágil, un territorio vulnerable, en el que además tenemos que presumir muchísimo de la gran riqueza patrimonial que tenemos, natural, de la gran biodiversidad, de nuestros mares, de nuestros cielos, de la calidad del aire, que a diferencia de otras comunidades autónomas quizás sea una de esas pocas cosas que nos permitan, ¿no?, sacar cabeza. Pero creo que es fundamental también que una ley como esta, tan trascendental para Canarias, pues por supuesto que sea fijada no solo por los grupos del Parlamento en un momento determinado, cuando tengan que fijar posiciones, llegado el momento después de las enmiendas, que estamos en esa, o se está en ese periodo de tramitación, sino que también sean los ciudadanos de a pie, los que viven el territorio, los que lo sienten y los que de alguna manera pueden conocer incluso mejor que los que están encerrados en el hemiciclo en un momento determinado, qué es lo mejor para Canarias, ¿no? ¿Cuál es el modelo territorial que queremos para Canarias? Cómo se puede consensuar y cómo se puede de alguna manera intentar equilibrar los diferentes escenarios y las diferentes bueno, pues sensibilidades que puedan existir al respecto del territorio, porque es importante entender que muchas veces la mentalidad o las mentalidades hay que cambiarlas y que en una sociedad suele ser siempre lo último que se cambia y quizá vamos a destiempo y cuando queremos darnos cuenta ya las cosas están mal hechas. Creo que hemos hecho las cosas mal muchas veces y estamos a tiempo de no volver a repetirlas y por tanto las prisas no son buenas consejeras. Es importante sopesar las cosas, leer la letra pequeña, consensuar, intercambiar opiniones con, bueno, pues con todos los agentes sociales y económicos y con todas aquellas personas que de alguna manera tengan interés y tengan
ocasión de poder ofrecer también alguna alternativa a algunas cuestiones que se plantean a día de hoy en el anteproyecto de ley que está tramitando el Gobierno de Canarias en el Parlamento. Yo creo que es importante, fundamentalmente a colación de la participación ciudadana, pues hacer referencia a la Ley 27/2006, ¿no? De acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que es fundamental y que ahí justo es donde podemos ver cómo ya esas prácticas que se han desarrollado en otras comunidades autónomas, en nuestro propio territorio, en el español, nos pueden dar pistas de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? No es que vayamos nosotros perdidos a la hora de tramitar una ley tan importante como esta, sino que debemos proteger adecuadamente nuestro territorio, debemos pensar en las generaciones futuras, venideras, en la calidad de vida de las generaciones que estamos disfrutando de nuestro patrimonio natural y de nuestros ecosistemas, de todas esas figuras administrativas que tenemos en Canarias. No creo que la ley o las leyes en clave ambiental para Canarias sean las que estén imposibilitando un desarrollo para Canarias. Creo que es la mala aplicación de la ley en un momento determinado, o la mala interpretación de la ley, y eso se puede perfectamente agilizar. Y para ello el anteproyecto de ley debe reconsiderarse desde el punto de vista de, intentar introducir enmiendas que sean las que aporten de verdad pues ese contenido que necesita la ley de suelos para Canarias, para que quedemos en el lugar que merece nuestro territorio, para protegerlo, para ponerlo en consonancia con la actividad económica que estamos desarrollando y que venimos desarrollando en Canarias, la principal, la industria, en este caso el turismo, que además descansa sobre las bondades naturales de nuestro territorio y, por tanto, si acaso hace falta más pensar las cosas y ver de qué manera seguir creciendo para que sea sostenible y para que también el turismo sea sostenible. Por tanto, estoy totalmente en contra de la liberalización de más suelo, de consumir más suelo, de desproteger el paisaje agrario. Y viniendo de un municipio rural como vengo y con la experiencia que tengo en esta materia, que sin duda en absoluto se acercan y muy de lejos a la que tienen muchos de los que estamos aquí, me atrevería a decir que hay que reconsiderar muchas de las cuestiones que están en el anteproyecto, sin desmerecer esas otras, que supongo que también tendrán su parte buena y que deberán explicar en un momento determinado. Agradecer la organización de un debate de este tipo, no solo el debate, sino la propia asistencia a la plataforma, porque por desgracia me da la impresión, y creo que no solo una impresión, que este debate, siendo muy importante para nuestro territorio y para Canarias en su conjunto, para nuestra economía y para el medio ambiente, por desgracia no tiene, a nivel social, no es fácil transmitir esa importancia, y vemos como indicativo el tema de las redes sociales, donde prácticamente yo por lo menos veo que este tema existe muy poco con respecto a otros temas ambientales que hemos tenido en los últimos meses, que han sido muy divulgados, como el tema de los guaniles, de la eliminación de los guaniles en la cumbre y demás. Por desgracia, este tema es un tema complejo, es un tema que a la gente le cuesta acceder a él, y creo que en ese sentido es de agradecer que las organizaciones sociales que están aquí y otras pues trabajen en pos de que se conozca, ¿no? Por otro lado, nosotros decíamos, creo que era en el discurso de investidura, que teníamos la impresión de que Clavijo podía hacer bueno a Paulino Rivero, y por desgracia en las cuestiones de territorio nos da la impresión de que teníamos razón, ¿no? Ha sido una forma de actuar de nuestro punto de vista. Hemos expresado claramente en el Parlamento y en los medios de comunicación nuestra oposición a esta ley del suelo. En primer lugar, esta ley del suelo parte de una premisa, que es que todos los problemas del turismo y de la economía en Canarias tienen que ver tan solo con la maraña administrativa y con la burocracia, cuando es evidente que los problemas económicos y turísticos de Canarias no son, al margen de que se pueda mejorar en ese sentido, con respecto a la burocracia, no tienen que ver tan solo con este tema. Evidentemente es mucho más complejo. Estamos en un modelo que tiene determinadas características. Yo creo que a todos los que están aquí no se nos escapan. Como dato, en los últimos 3-4 años, donde ha repuntado en un 46% la facturación turística. En cambio, solo hemos logrado
que haya crecido en el epígrafe que tiene que ver con el empleo turístico solo un 9% de empleo, ¿no? O sea, la diferencia prácticamente de 35 puntos deja en evidencia que algo en el modelo falla, ¿no? Evidentemente el modelo económico, con la famosa e histórica falta de diversificación, la falta de formación de nuestra gente con respecto al tema turístico y otros temas, está claro que es mucho más complejo los problemas que vive nuestro territorio con respecto a la economía, mucho más complejo que simplemente que haya una maraña burocrática, ¿no? Además de esto, en un proceso que yo creo que no tiene parangón, porque había habido distintos procesos legislativos con respecto al territorio, pero yo creo que es la primera vez que se intenta unificar en una sola ley, digamos, toda la amalgama legislativa que había, y además que se intenta hacer de esta forma, ¿no? Se cuenta prácticamente tan solo con un gabinete técnico que además es sobre todo jurídico, muy sesgado desde lo jurídico, sin participación social, como han dicho algunos compañeros, con un periodo de exposición pública muy escaso. Y en ese sentido, nosotros creemos que es totalmente insuficiente, que una reforma de este calado necesitaba un debate que exceda el debate parlamentario, que sea un debate amplio y no solo un debate con determinados sectores, que es hasta ahora a los que se ha dirigido el señor Clavijo. Y evidentemente eso no se ha dado, ¿no? Por resumir un poquito nuestra oposición a la ley, ya que después habrá otro turno donde a lo mejor me puedo explicar mucho mejor, básicamente de forma sencilla, aquí hay una premisa que es todo el poder, en vez de para los soviets, para los ayuntamientos, y sabemos de los peligros que tiene eso. Estaba comentando el compañero antes lo que comentaba Federico Aguilera Glín. Hubo como ustedes saben, un informe de Fiscalía, creo, si no recuerdo mal, de principios de la década, que hablaba incluso, que llegaba a hablar de que los mayores delincuentes ambientales de Canarias eran los propios municipios, en base a esas cuestiones que se comentaban antes del trabajo de Federico. Entonces, en ese sentido, evidentemente que todo el poder, o que casi todo el poder, excepto con alguna as en la manga que se queda al Gobierno de Canarias, que casi todo el poder pase de la estructura, digamos, autonómica e insular a la municipal, pues deja bastante, digamos, que desear en el sentido de un territorio cohesionado, ¿no? Y después, si me dejan, pues adelanto un poco más. Sí, ahora un segundo turno que no les pido que no lo alarguen respecto al primero. En opinión de ustedes, esta ley, en contra incluso de en aquella intervención del propio presidente Fernando Clavijo, que lo ha hecho en otras ocasiones diciendo que no es para tanto, que al contrario, lo que pretende es quitar la maraña burocrática y simplificar cosas, pero que no cambia el modelo canario relacionado con la protección del territorio, lo que conocemos, digamos, con la última gran punta de lanza, que fue el tema de las famosas directrices de ordenación turística, con una concepción de Canarias, con un modelo determinado. ¿Esta ley entierra todo eso o no? Les pregunto a todas. Por lo que yo entiendo, cambia el orden de prioridad. Hemos hablado, ¿no?, que se da prioridad a los municipios cuando se renuncia a una gestión insular. Entonces nosotros proponemos una descentralización de la gestión con una cooperación interadministrativa, o sea, por un lado lo que es el gobierno autonómico y la gestión municipal, dependiendo si hablamos de instrumentos de planificación y directrices, que sería más a nivel del gobierno de Canarias, y a nivel municipal instrumentos de análisis y gestión, ¿no? Entonces, pues la perversión de este modelo, como decía inicialmente en mi presentación, es pretender consumir suelo como forma de mejorar nuestra economía. Entonces hay que plantear el diseño de la economía desde un paradigma diferente, ¿vale? O sea, el suelo, en lo posible, diversificar su uso sin estropear ese patrimonio, porque es absolutamente insostenible. O sea, pretender que los municipios
adquieran dinero en función de recalificar superficie. Entonces, eso al final no hay posibilidad de tener un modelo alternativo al trabajo en la construcción no cualificado. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad lo que estamos hablando es de políticas a 4 años vista, o sea, formas de conseguir financiación rápida pensando en el bien de unos pocos y no teniendo una perspectiva a largo plazo cuando hablábamos de lo del bien común, ¿no? El bien común de la comunidad, ¿no? Entonces, de hecho, aquí tengo reseñado una referencia del anteproyecto que dice: la balanza entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico en momentos de crisis debe inclinarse hacia la generación de riqueza, en los momentos de expansión hacia la conservación. O sea, ya en esta idea que subrayo, pues se encuentra la semilla del error, ¿no? O sea, en momentos de crisis el objetivo no es consumir suelo para generar dinero. En momentos de crisis tenemos que replantearnos la oportunidad, verle en la crisis una oportunidad de un cambio de modelo. Entonces nosotros desde ECUO, cuando hablamos de sistemas socioecológicos, hablamos de darle valor añadido a la sociedad a través de recursos intangibles como es la educación, la cultura, el conocimiento, la innovación, ¿vale? Y eso evidentemente son políticas que son más de a 4 años vista. Entonces, pues eso, en ECUO concebimos la economía como un instrumento al servicio de la calidad de vida de las personas, sin menoscabo del patrimonio natural. O sea, no es que somos ecologistas, que queremos conservar los árboles y no talar, no, es una tala sostenible. O sea, es una gestión del patrimonio ambiental donde no exceda la capacidad de carga, igual podemos aprovechar de forma económicamente responsable el patrimonio que tenemos, y desde luego no es la construcción. O sea, ¿dónde se ha visto que el modelo de la construcción de valor añadido es simplemente un beneficio a corto plazo? No estoy apuntando el tiempo. Si puede ir abreviando, concluyendo. Abreviando, bien. Entonces, pues bueno, entonces la crisis esta que sufrimos hay que abordarla de una manera integral e integrada. Hay que generar puestos de trabajo, de empleos dignos, de calidad, potenciando todos estos nichos de mercado relacionados con las energías renovables. Si hablamos de diversificar las fuentes renovables de energía, tenemos la oportunidad de tener soberanía energética sin problema. Y lo hablábamos el otro día en la reunión. Si el agricultor es capaz de generar a través de la biodigestión anaerobia de sus residuos, ¿no? Hacer biogás local. No necesitamos una regasificadora que traiga gas natural del exterior. Es que nosotros tenemos recursos suficientes para ser soberanos energética y alimentariamente. Entonces nos hacen creer en vivir en un paradigma de escasez, cuando en realidad tenemos un modelo de abundancia que hay que saber gestionar. Carmen Valido de Podemos. Sí, este anteproyecto va a suponer un cambio completo de modelo. ¿Por qué? Porque deroga las directrices de ordenación actuales y deja vivas las de turismo. Es decir, lo que yo decía antes en cuanto a lo que es el concepto de ordenación del territorio. Separa la ordenación del territorio de la ordenación del suelo. Con lo cual puede haber un desarrollo de la actividad sin tener en cuenta los recursos que consume. Y eso es importante, eso es yo creo que lo principal, amén de que la ley no hay por donde la coja, pero por ningún sitio, técnicamente, entre otras, la base fundamental de la ley es el cambio de modelo. Y otro cambio importante que tiene la ley es la fragmentación que hace de las competencias. El Gobierno de Canarias deja su competencia en manos de 88 ayuntamientos. ¿De qué manera se puede afrontar un desarrollo económico de la región si hay 88 entidades luchando entre ellas? Es decir, pierde no solamente en cuanto a la gestión de los recursos naturales y de la biodiversidad, pierde el concepto global de las islas, de la región, sino además es que económicamente pone a 88 municipios a competir unos con otros, sin llevar un modelo único con un objetivo principal económico. Sabemos que hasta ahora el turismo se ha llevado de manera, parece que estamos apagando fuegos, pero en realidad la ley actual y una ley consensuada entre todos podía poner en
en común ni podría poner de acuerdo a todos los de todas formas, eso fue lo que hizo la actual ordenación del territorio. La ley actual se habló se estuvo consensuando entre medioambientalistas, entre ecologistas, empresarios, es decir, hubo una cantidad de actores luchándola y negociándola. La ley no es perfecta, pero es nuestra ley y se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Y todo es mejorable. Lo que no se puede hacer es que en aras de evitar una maraña normativa que la han montado ellos, para evitar esa maraña se cambia el modelo. Es que no le cabe en la cabeza a nadie. Si hay problemas con el procedimiento y con el reglamento de planeamiento, técnicamente se puede arreglar, se puede simplificar, pero lo que no se puede hacer es dejar digamos que el desarrollo económico al albor. Tiene que estar, es fundamental que se una, el desarrollo económico esté unido a la ordenación del territorio, porque es indudable que el ser humano en la sociedad está obligado a desarrollarse, pero es que si nos desarrollamos sin tener en cuenta el territorio, empezamos a consumir recursos naturales y acabar con la biodiversidad que es necesaria para seguir desarrollándose. Pepe de Izquierda Unida. Sí, los dos fundamentos, parece ser, de la ley, o al menos lo que se esgrime por parte del Gobierno y que se ha comentado muchas veces, es el tema efectivamente de la maraña administrativa, y el otro tema es el de crear puestos de trabajo. O sea, se argumentan esas dos cuestiones porque se sabe que se llega perfectamente al sentir más íntimo de las personas. Por una parte, la administración, el presentar papeles, el enfrascarse en una lucha entre la burocracia y el ciudadano, es algo que a los ciudadanos, valga la redundancia, le llega de forma muy inmediata. Y por otra parte, el tema de crear puestos de trabajo, o sea, ante el paro y ante la precariedad, evidentemente la utilización de ese argumento de que la ley va a propiciar la creación de puestos de trabajo es otro argumento que a la sociedad, al conjunto de la población, le va a llegar también de forma muy directa y podría incluso ver con simpatía esta nueva normativa que se quiere implantar. Por eso, una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y de la plataforma que se ha constituido es desvelar estas trampas de la ley e intentar hacer llegar al ciudadano cuál es el verdadero objetivo de la misma. Y el verdadero objetivo de la misma, y lo hemos repetido en multitud de ocasiones, es liberalizar el suelo y convertir el territorio en una mera mercancía en manos del mejor postor. Y en ese sentido, Izquierda Unida presentó en su momento, en tiempo y forma, unas alegaciones ante el Parlamento de Canarias. Y, por ejemplo, en esas alegaciones se habla de los proyectos de interés insular y autonómico, que se definen en el artículo 124 de la ley y que nosotros consideramos que es la puerta de entrada a cualquier tipo de interés especulativo. También se habla de las ordenanzas provisionales, tanto insulares como municipales, que también consideramos que suponen un coladero para la discrecionalidad política y la arbitrariedad en la toma de decisiones. Y por último, también, y referido al artículo 33, entendemos que el texto lo que pretende es liberalizar el uso del suelo a través de los denominados usos y obras provisionales. Entendemos que esos usos y obras provisionales pueden convertirse en un cajón desastre, cajón en el que los ayuntamientos otorguen licencias de todo tipo para favorecer intereses particulares. Y está de más añadir el tema de la práctica de la desaparición de la COMAT en el nuevo anteproyecto de ley, que era, digamos, el filtro que existía para evitar algunos de los desmanes que por ahí se proponían. Yo creo que, en definitiva, tampoco, evidentemente, en los aspectos técnicos de la ley tienen que entrar los técnicos, que son los que pueden efectivamente dilucidar toda esta compleja terminología. Pero los partidos políticos, lo que sí tenemos que entrar y tenemos la obligación de entrar es precisamente a lo que dije al principio, a desvelar cuáles son las mentiras que se esconden en la ley y cuáles son las verdaderas intenciones que por parte de la Administración y de los grupos de presión que la alientan están detrás de la ley. Sí, Guasimara. Sí, bueno, yo creo que un poco con lo que hemos hablado en esta segunda intervención y entrando en materia,
es importante, o por lo menos para mí siempre he pensado que las cuestiones ambientales, cuanto más lejos del poder local, mejor. Porque es la única manera de preservarlas, es la única manera de no entrar en disputas con el ciudadano de turno, con el vecino y con tantos intereses que muchas veces, lógicamente, son lícitos, entran en contradicción, ¿no? Es importante alejarse de esa presión que tenemos, pero a la vez también es importante tener en cuenta que, por lo menos el concepto que tengo yo del paisaje y del territorio, que no solo es para ser visto y para recrearse, ¿no?, en lo que vemos y en lo que se ha mantenido hasta hoy, porque obviamente se ha transformado a lo largo del tiempo, y aquí tenemos a geógrafos que conocen perfectamente y a muchos profesionales que conocen perfectamente de lo que estamos hablando, y la intervención en el territorio debe ser la adecuada, justa, equilibrada. ¿Cómo medir eso? ¿De qué manera podemos insistir para que la población, la ciudadanía que debe participar activamente y proteger, por tanto, el territorio adecuadamente, nos ayude a poder conciliar todas esas contradicciones que a priori tenemos acerca de cómo mantener nuestro territorio? Bueno, pues eso es lo delicado, ¿no? Y eso es lo que quizá haya que matizar en el texto que actualmente está tramitándose y en cualquier filosofía o enunciado o títulos que contenga cualquier ley que sea digna de reconocimiento, ¿no?, desde el punto de vista ambiental. Yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que ponernos a todos, porque en principio el pacto que suscribe el Partido Socialista y Coalición Canaria, lo que viene a decir, lo digo porque es público y lo puede ver cualquiera, ¿no?, a través de Internet. Lo que viene a decir, en definitiva, la filosofía es la misma que compartimos, que se comparte aquí en esta mesa y que imagino que compartirán ustedes y en general la sociedad, ¿no?, de preservar nuestro territorio, habla de sostenibilidad. Se hace muy poca referencia al cambio climático, eso es verdad, y tiene que entrar también ese otro factor indeterminante del cambio climático, y más en Canarias, si cabe todavía, con la protección adecuada de nuestras costas, con la gestión adecuada de los espacios públicos y demás, ¿no? Es decir, que hay muchísimas cuestiones que, lejos de intentar ordenarlas, consensuarlas y de protegerlas, conservarlas adecuadamente, quizá se esté dejando de lado el interés general en beneficio del interés particular o el interés mercantilista, por así decirlo, de algunos pocos, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir ni en esta ley ni en cualquier otra. Ni en esta ley ni en cualquier otra, porque dado el carácter transversal y dada la importancia que tiene en este territorio, en esta tierra, las cuestiones ambientales, no podemos actuar desde las administraciones, desde dentro de las administraciones, como compartimentos estancos, y mirándonos unos a otros cuando tenemos ya, prácticamente ultimadas determinadas autorizaciones que, por la razón que fuera, llegan a nuestro ámbito de gestión y que no podemos opinar o opinamos tarde o que no estamos en la misma línea, ¿no? Creo además que es importante, se habla de la figura de la CONMAT, de este órgano tan importante que hasta ahora se ha mantenido lógicamente en la ley, del control por parte en todo caso, del Gobierno de Canarias, de la Administración autonómica. Y también hace referencia el pacto suscrito por ambas formaciones a mantener la CONMAT, ¿no?, cuando hace referencia a la Declaración Ambiental Estratégica, por ejemplo. Con lo cual, quizá haya muchas contradicciones, quizá tenga que madurar muchísimo el anteproyecto de ley en esta fase de enmiendas, y yo espero que en ese momento, todas las alegaciones y todos los documentos que se han ido recogiendo, las sensibilidades, las opiniones y sobre todo la trayectoria y la experiencia que ha demostrado el desarrollo de la normativa que hasta ahora ha imperado en Canarias y que no nos ha ido tan mal como algunos quieren hacer ver, ¿no? Porque algunos entienden que esto es un peligro, que al final no es posible, se está yendo el dinero para otro lado porque aquí los proyectos mueren porque se eternizan y no se resuelven. Yo creo que se pueden resolver perfectamente con las leyes tal y como están actualmente. Por supuesto que son mejorables, igual que es mejorable este anteproyecto de ley, pero que hay que hilar muy fino. Hay que poner encima de la mesa muchísimas cuestiones que nos afectan a todos y que nos van a todos, directa o indirectamente, y es posible y es perfectamente compatible el desarrollo sostenible con la protección adecuada de nuestras riquezas naturales, es perfectamente compatible con el desarrollo de la penetración de las energías renovables en Canarias, si no en todos lados, porque no tiene por qué caber en todos lados, porque luego hablamos de impacto ambiental en algunas zonas, que yo también estoy en contra en zonas determinadas de eso, por cuestiones de biodiversidad o de lo que fuera posible, pero sí es verdad que tenemos que incentivarlas y no todo lo contrario, desincentivarlas, como está ocurriendo y como ha ocurrido además en el marco general de nuestro territorio, ¿no?, en España, con las políticas que se han venido desarrollando en estos últimos años, que muy lejos de proteger la costa
prácticamente ha ocurrido lo contrario. Se debería llamarse la ley de protección de la costa y no de protección de la costa, que tenemos que introducir el cambio climático no solo como algo que queda bien, anecdótico y que todos nos encanta hablar de ello públicamente en momentos como este y de la sostenibilidad, sino que eso conlleva y viene y trae detrás, bueno, pues unas sensibilidades y sobre todo un contenido que se puede poner en práctica fácilmente si realmente hablamos de lo que tenemos que hablar. Aquí decían que efectivamente los técnicos son los que tienen que afinar el lápiz, en definitiva, y establecer las rayas donde correspondan. Y yo creo que eso es importante, pero también es igual de importante hacer mucha pedagogía, y en eso nos va la vida a todos, porque somos todos protagonistas y somos todos responsables o corresponsables si nos interesa la cosa pública y nos interesa lo que nos pueda ocurrir a nuestro alrededor, en nuestro territorio, y para ello queda mucho por crecer. Podríamos ser un modelo, podríamos ser ejemplo de modelo desde Canarias, de modelo económico, de modelo turístico, de modelo sostenible, en definitiva, para el resto de Europa. Y quizá, y espero que así no sea, pero quizá esa oportunidad se pierda si no somos capaces de dejar a un lado los egos, los intereses concretos. Y yo creo que solo hay que ponerle ganas, empeño e intentar participar y hacer transparente y actuar con rigor para sacar adelante, bueno, pues la mejor ley posible para Canarias, ¿no? Heriberto Dávila. Decía Juan que qué pasaba con las directrices. Está claro que las directrices eran la jerarquía más alta en la planificación, nacieron como un concepto de Canarias como conjunto, y dentro del punto de vista con este anteproyecto de ley, si se llevara adelante, que espero, como dice Guasimara, que en el Parlamento se pueda, todavía estemos a tiempo de modificarla sustancialmente. Con esta ley, si se avanza en los términos en los que está, desde nuestro punto de vista se renuncia al proyecto común de Canarias. Con la derogación de la mayor parte de las directrices, prácticamente se dejan 13 directrices que son de carácter filosófico más bien, que no son de las claves desde el punto de vista territorial. De nuestro punto de vista se renuncia a las competencias del Gobierno de Canarias, debilitando, como decía antes, esa unidad y esa visión de conjunto del archipiélago. Como se ha dicho, se eliminan la CONMAD y los informes de evaluación ambiental. Y una cuestión también importante, se debilita el poder de los cabildos, se vacía la planificación que tiene que ver con los planes insulares de ordenación. Y, como decía antes, pues todo el poder se le da, todo el poder de decisión a los ayuntamientos, ¿no? Es un caso único prácticamente en el Estado. Si esto se llevara adelante, no existe en ninguna comunidad autónoma, desde el punto de vista competencial y administrativo, algo parecido. Lo más parecido es alguna forma organizativa en el País Vasco, que es bastante peculiar, pero en el resto no existe ningún caso parecido. Genera problemas técnicos a los ayuntamientos, teniendo en cuenta que se crean 88 órganos ambientales para los 88 ayuntamientos. Aquí hay una compañera que tengo el gusto de estar en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas, que sufrimos el día a día de lo que significa para un ayuntamiento como Las Palmas, que es un ayuntamiento el más grande de Canarias, lo que significa, entre otras cosas, la política de recortes que ha llevado el Partido Popular en los últimos años, de minorización de la administración, de incapacidad desde el punto de vista técnico, hasta cuestiones que sorprenderían a cualquiera. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible que Valle Seco o cualquier otro municipio sea capaz de meter esto dentro de la impronta del ayuntamiento, meter un órgano ambiental de este tipo? Yo creo que es harto complicado, ¿no? Todo esto aumenta la inseguridad jurídica, aumenta, como han dicho algunos compañeros, la discrecionalidad en las decisiones, totalmente, la especulación, y desde luego lo que se hace es apostar prácticamente por un urbanismo, en vez de un urbanismo de planeamiento, un urbanismo del proyecto concreto, del pelotazo concreto, y eso nos parece muy peligroso. Encima, como decía antes el compañero de Izquierda Unida, hay un as en la manga, que es el artículo 124, que encima da
al Gobierno de Canarias la potestad para aprobar cualquier proyecto en cualquier tipo de suelo, excepto el suelo rústico de protección ambiental. En todos los demás tipos de suelo le da la capacidad, por el interés, supuesto interés general, a aprobar cualquier tipo de proyecto, y eso evidentemente además es en la manga para que incluso pasar por encima de este supuesto poder que también se le da a los ayuntamientos. Cosa curiosa que ha puesto además el asunto encima de la mesa también la FECAN últimamente, ¿no? En ese sentido, pues decir que creemos que es una ley totalmente perniciosa, y esperamos que por la presión social y confiamos en que por lo menos uno de los dos partidos del pacto de gobierno logre modificar sustancialmente esta ley, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar, si les parece, a intervenciones de ustedes, reflexiones o preguntas, y un poco en la línea de cumplir tradiciones de que quien pregona participación se la carga un poco. Yo voy a hacer la primera pregunta sin darles paso a ustedes. Y antes de pasar a Paco, que te apunto ya por aquí, y el micro, sí quería un poco plantearle a Guasimara si esta ley, a nivel de partido político, de Partido Socialista, se está debatiendo a nivel interno, si has participado en ese debate, y si posicionamientos como los que pues acabas de defender, que los creo absolutamente, sabes que son tuyos, que los planteas y que los defiendes, si son minoritarios o no, teniendo en cuenta que cuando hablabas de que el gobierno pues en el pacto recoge mantener la comat y no se la va a cargar por tanto, y Clavijo ha dicho por activa y por pasiva que no es necesaria y que se la van a cargar, o planteando que las cuestiones ambientales, cuanto más lejos estén del poder local, mejor, algo que está recogido en la filosofía del traslado a los ayuntamientos, y que Clavijo ha dicho porque hay que sospechar de los ayuntamientos, que él ha sido alcalde, tú has sido alcaldesa. Entonces, si se está debatiendo en el Partido Socialista, y estos dos posicionamientos que has empleado, que de alguna forma son críticos con la ley, son minoritarios o no, teniendo en cuenta en la etapa en la que estabas de viceconsejera, llegó a dimitir José Fernández como director general precisamente, y yo recuerdo haberlo entrevistado cuando dimitió, porque decía que quien mandaba era Berriel, y que en las políticas del Gobierno de Canarias en materia medioambiental las controlaba Coalición Canaria. Lo dijo delante del micrófono al día siguiente de dimitir, en una entrevista que él hacía, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de debate hay y qué nivel de línea hay de coincidencia con la línea que has planteado aquí? Bueno, a ver, el debate además debe ser un debate vivo, que como cualquier otro asunto que concierne a Canarias y que interese, que está además de actualidad como este, pues prácticamente sale solo, ¿no? Y se habla entre compañeros y demás. Que se haya formalizado a día de hoy, pues una mesa de análisis, un equipo de trabajo para mantener una posición o para fijar una posición, a día de hoy no, pero sí se ha dicho públicamente por compañeros del partido y sobre todo por diputados del Parlamento de Canarias que efectivamente se espera que en el proceso de enmienda se pueda mejorar, se pueda enriquecer y se pueda hacer más transparente, si cabe, el anteproyecto de ley, ¿no? En ese sentido, yo espero que muchas de las consideraciones que yo hago aquí, que muchas son de título personal, pero que las he hecho hoy, como las hacía cuando era viceconsejera y cuando fui alcaldesa, y es inherente a mi condición humana, quiero decir que es que no me puedo deshacer tampoco de lo que pienso y de lo que soy, ¿no? De mi propio criterio. Evidentemente, si no se recogen todas, yo espero que lo que estoy diciendo va en consonancia con lo que defiende el Partido Socialista históricamente, ¿no? Es una cuestión que nos extraña ni que nos es ajena. Por tanto, no es ningún disparate pensar que la mayoría de los ayuntamientos en Canarias pues quizá no tengan capacidad organizativa, estructura para poder asimilar y para poder gestionar determinadas cuestiones que tengan que ver con el ámbito territorial, desde el punto de vista técnico y jurídico, ¿no? Bueno, pues a ver cómo se soluciona eso dentro de la ley. Eso es aportar, eso es consensuar y hablar, ¿no? Aquí no se trata de imponer ni de que solo unos tengan la razón y siempre otros no la tengan, ni mucho menos, ¿no? Habrá cosas que estén bien, otras que se puedan mejorar, y sustancialmente yo creo que hay que mejorarlo. Lo creo yo y lo cree mucha gente del Partido Socialista, obviamente, ¿no?
Quería comentar que la ausencia de Coalición Canaria del Partido Popular pues revela claramente pues cuál es su actitud y cuál es su posicionamiento cerrado. Revela muchas cosas, aparte del desprecio democrático hacia una serie de organizaciones sociales, sindicales y también políticas que representan a la ciudadanía. Yo creo que cada día está más claro que están al servicio de élites, en este caso concreto de las patronales de la construcción. Yo creo que es evidente, basta con ver las fotos en las que se hace el señor Clavijo con las patronales de la construcción, que dicen que están al 100% de acuerdo con este anteproyecto de ley. Pues claro, si es el suyo, ¿cómo no estar de acuerdo? En fin, perdón por la demagogia, porque esto se ha calificado inmediatamente de demagogia. Yo es que iba en la línea de hacer esa pregunta que Juan ha hecho a Guasimara, la representante del Partido Socialista. Y a mí debo decirles que primero me ha alegrado la presencia del Partido Socialista porque es cogobernante y por lo tanto es responsable objetivamente de este anteproyecto de ley en las mismas condiciones que lo es Coalición Canaria. Yo creo que cada palo tiene que aguantar su vela y por lo tanto pues yo creo que debería recoger por lo menos lo que es el sentir de esta plataforma y en mi caso personal pues la incomprensión y el disgusto por un partido que yo creo que rompía una línea que ha querido expresar Guasimara en su última intervención, que era pues una línea de mucho más respeto por el medio ambiente, por el desarrollo sostenible y que en definitiva que nos hacía pensar que virgencita, virgencita, que me quede igual que estoy. Es decir, que nos dejen con lo que teníamos porque lo que viene, en fin, es si estábamos en Guatemala, que tampoco era eso, íbamos seguro a Guatepeor. Entonces, lo que no me queda claro es hasta qué punto las intervenciones de Guasimara son intervenciones personales o intervenciones del Partido Socialista. Es decir, no sé si el hecho de que el Partido Socialista haya enviado a Guasimara indica que el Partido Socialista tiene en su seno una posición mayoritaria en cuanto a lo que expresa su representante en este acto. No viene a título personal, viene en representación del Partido Socialista. Y para mí su intervención ha sido agradablemente sorprendente, porque entiendo que es una posición de apertura hacia la sociedad. Yo creo que algún compañero podría mencionar ahora la enorme diferencia que hay, por ejemplo, entre lo que se ha hecho en el País Vasco en el tema de la participación ciudadana de cara a la ordenación del territorio y lo que se está haciendo aquí. Yo le invitaría a Pedro Martínez, que sabe mucho de esto, que interviniera después porque sabe mucho más que yo del asunto. Pero entonces, ¿podemos tener la esperanza de que el Partido Socialista va a reconsiderar su posición y que, yo no sé si, en fin, por una mezcla de convencimiento y de sana presión social y popular, como somos la plataforma Canarias por un territorio sostenible, pues va a reconsiderar su postura y va a impedir que el atropello que se puede cometer se cometa, porque Canarias no es un solar, como creen los señores de las patronales de la construcción. Bueno, yo la verdad que entiendo que soy una voz autorizada en tanto en cuanto estoy aquí esta noche en representación del Partido Socialista, ¿no? Lógicamente. Sí, perdón. Decía que entiendo que soy una voz autorizada en tanto en cuanto estoy aquí, ¿no?, representando al Partido Socialista esta noche. Y entiendo también que si el Partido Socialista ha permitido que esté yo aquí esta noche conociendo mi trayectoria y conociendo, bueno, pues que en definitiva intento ser coherente con mis principios y con lo que además pienso que es lo que debe acontecer en el día a día, ¿no?, en la gestión pública de cualquier político, en este caso, que tenga, bueno, pues la obligación de defender el territorio, pues no iba a decir una cosa muy distinta a lo que he dicho, ¿no? Que me podría callar más cosas de las que he dicho, pues tampoco, porque en definitiva yo creo que lo que se ha dicho lo he mantenido y en el diario de sesiones del Parlamento se puede ver todas las intervenciones que hice, no a colación obviamente de este texto, pero sí de otros muchos y siempre en defensa del territorio, ¿no? Con lo cual quiero decir, yo no estoy en condiciones de decirle a usted aquí si la posición del Partido Socialista va a cambiar
se va a modificar sustancialmente hasta el punto de que pueda considerarse un anteproyecto de ley distinto, no estoy en condiciones de decirlo, pero sí es verdad que hay muchas sensibilidades, como en cualquier organización política y en cualquier otra organización de otra naturaleza, sindical o de ecologista y demás, en la que siempre no coincidimos todos y en la que opinamos respetuosamente y libremente, y eso no quiere decir que seamos ni respetuosos con la línea del partido, con la posición que se fija o no. Pero sí es verdad que a día de hoy el Partido Socialista no ha fijado posición al respecto y estamos en un procedimiento abierto que se está tramitando y que en la fase de enmiendas, pues insisto, espero que se pueda mejorar, se pueda enriquecer el documento y por tanto podamos sacar más pecho del que hasta ahora creo que se pueda sacar al respecto de la tramitación del anteproyecto de ley, ¿no? Buenas tardes. Como decía el compañero Heriberto, en el gobierno municipal nos encontramos muchas veces con una descapitalización de recursos humanos y económicos para hacer inversiones, los famosos capítulo 1 y capítulo 6. Esto nos impide técnicamente y tenemos que estar todo el día ingeniándonosla para aportar conocimientos técnicos y profesionalizados a modelos como estos que van a marcar el desarrollo de las islas en los próximos años. Porque ya hay muchas leyes, como comentaba Guasimara, que si se cumplen ambientalmente pueden dar lugar a un desarrollo sostenible, pero para cumplirlas y para vigilar el cumplimiento de las mismas no tenemos suficientes recursos en los ayuntamientos. Pero de ahí a pensar que lo ambiental tiene que alejarse del ámbito local, me parece todo lo contrario. La perspectiva que tenemos que tener en las administraciones locales es la transversalidad de la sostenibilidad. De hecho, en la concejalía que estoy llevando en el Ayuntamiento de Las Palmas, esa es la principal, no dificultad, sino el principal reto que vamos a tener para implantar esto a una perspectiva más allá de los 4 años, que realmente la sostenibilidad sea transversal en todas las planificaciones urbanísticas, de movilidad, de desarrollo económico, de fomento del sector primario, etcétera. Y no hay esa costumbre. Al final, como se hablaba también de los pequeños focos de competencias que se van aislando, pues en el ayuntamiento es como un mundo de pequeños planetas. Y para interconectarlos hay que hacer mucho esfuerzo en innovación, en diálogo, en reuniones, en trabajo conjunto y sobre todo también en delimitar lo que he notado un poco en el ambiente, ¿no? Que parece que es que lo ambiental es una cosa que habla del medio ambiente. No, la sostenibilidad es ambiental, social y económica. Y tiene que ir ligada en todo nuestro discurso, conceptos como economía circular, huella del agua, huella de carbono, emisiones, todo eso tiene que ser un lenguaje que se vaya poco a poco internalizando mucho más. Y en la ley del suelo, cuando hacía la compañera Fátima una definición de lo que era desarrollo sostenible para esta ley del suelo, totalmente antagónico con lo que o es que sigue, o es el capitalismo que pinta de verde el Gobierno de Canarias, o es un desarrollo social, económico, pero productivista, extractivista, es seguir unas tendencias que tenemos que hacer mucho esfuerzo y empezar en las administraciones locales, que somos las más pegadas a las necesidades diarias de la ciudadanía. Y eso es lo que en determinados partidos o políticas autonómicas no se tiene en cuenta. Se está... desarróllalo tú, pero es que en los despachos municipales están entrando las empresas privadas todos los días. Tienen el despacho abierto, tienen la agenda a su disposición y ese es el peligro. Son los 88 municipios y los 200 poderes económicos y lobbies que están ahí entrando en esos 88 municipios. Y esa facultad de control y ese lenguaje nuevo y ese concepto de la sostenibilidad diferente, nos tenemos que poner todos a una y coordinarnos y transversalizarlo todo. Corremos el riesgo en un debate como este que inflemos el globo y hablemos de sostenibilidad y un montón de cosas, pero nos enfrentamos a un instrumento jurídico muy concreto, con 200 artículos, que la amenaza, y lo vivo como una amenaza por mi propia condición de ecologista, que dice que en octubre entra, o incluso antes, y en diciembre la tenemos arriba, ¿no? Cuando el País Vasco ahora se plantea
una directriz y habla de 3 años, proceso de 3 años para consensuar con la sociedad y poner horizonte, y los empresarios vascos lo aplauden, dice 3 años y un poco más. O sea, ¿qué diferencia hay entre empresariado vasco y empresariado canario? Pues habría que plantearse qué pasa, ¿no? O sea, entonces, porque casualmente esta ley, los únicos que la han aplaudido es un tipo de empresariado, que es el empresariado de la construcción. El resto no se ha pronunciado, incluso hay muchos que están planteando un proceso distinto. En este contexto, me gustaría hacer peticiones muy modestas y muy concretas. Por ejemplo, solo voy a hacer 3 para no agotar el espacio. El Partido Socialista estaría abierto a encontrarse con la plataforma y montar un espacio de reflexión conjunta. Se abra a la sociedad, además, porque es parte de la tradición del Partido Socialista. O sea, el urbanismo europeo, los socialdemócratas ingleses, los franceses, o sea, esa tradición rica que tiene, pues sería bueno compartirla con la sociedad y ayudar incluso a la posición que ahora mismo defiende la ponente del Partido Socialista, pueda crecer dentro del Partido Socialista. Yo percibo otras sensibilidades mucho más maduras, mucho más a favor de la ley, ¿no? Yo creo que todo lo que podamos sumar y crear sinergia sería bueno, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿hay posibilidad de sentarnos con los diputados del Parlamento de Canarias, la plataforma, y tener unas sesiones de trabajo, de intercambio, de diálogo? ¿Son ellos los que al final van a apretar el botón? Sería una pregunta concreta. Eso no se plantea en términos de presión, sino simplemente de diálogo, de búsqueda, ¿no? Digamos, sería una primera pregunta. La segunda, el Partido Socialista pudiera plantearse un periodo más razonable. Ten en cuenta que la directriz duró 2 años y medio y aquí se las cargan en 3 meses, ¿no? Entonces, plantearse una ley que puede tener un escenario de 2 años de trabajo, o sea, es decir, tomándolos en serio, viendo las dificultades que tiene, las sensibilidades que hay, la oposición mayoritaria, excepto del empresariado, se podría plantear por parte del socialista una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias, pidiendo al gobierno, o incluso participando en ese proceso, son miembros del gobierno, de hacer un calendario razonable, donde se pueda consensuar aspectos. Estamos hablando de un calendario razonable de 2 años, o si quieres, 1 año y medio, en el que podamos articular una cierta estrategia para los próximos 10 o 15 años, que es lo que supone que tiene que tener como mínimo una ley, ¿no? Sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta era si podemos compartir un diagnóstico común. O sea, no se puede venir diciendo que el único problema que tiene el empleo en Canarias es la CONMAR. O sea, eso te chapuza. O sea, no se puede ir por ahí con ese discurso. Y la solución es desaparecer la CONMAR, ¿no? O sea, o el otro discurso, decir, como la mayoría de los municipios no tienen plan general, pues entonces es culpa del gobierno y no de los ayuntamientos. O sea, los estudiantes no aprueban y la solución es quitar el examen. Entonces, pues ahora los ayuntamientos harán el plan general cuando quiera, cuando pueda y cuando le dé la gana, ¿no? Y además, valorando igual el Pinar, que son 4 concejales, y Las Palmas de Gran Canaria, que son un 25% de la población, ¿no? O sea, todo ese tipo de decisiones, si había posibilidades de abordarla con cierto razonamiento, asumiendo que no es fácil y que supone un conflicto para un socio de gobierno. Pero yo creo que un socio de gobierno que sea capaz de transferir un sentido de orden, un sentido de equilibrio, tiene más futuro en política que no jugar a las prisas, ¿no? Yo en ese sentido invitaría también a un partido que tiene 100 años de historia a que no quiera morir en 3 meses, ¿no? Sino que tenga esa capacidad también de reivindicar su patrimonio, su identidad y su papel, ¿no? A la primera pregunta yo me atrevo a decir que sí, conociendo cómo funciona el partido y que en otros escenarios y en otras circunstancias yo soy la primera que me he sentado con todo el mundo cuando ha querido. Yo no creo que el Partido Socialista se ha caracterizado siempre por sentarse, por dialogar y por bueno, pues compartir impresiones y en este caso yo creo que como Parlamento es de lo que se trata, ¿no? Y llegado el momento yo no creo que haya inconveniente. Yo no soy diputada en la actualidad del Parlamento de Canarias. Esa pregunta quizá la podría responder mejor un diputado, pero bueno, en cualquier caso entiendo que por supuesto que es posible, ¿no? Y además necesario, diría yo, ¿no? Iría más allá. La segunda pregunta, intentar que no,
bueno, que la celeridad, ¿no?, en la tramitación de esta ley pudiera sopesarse y agrandar un poco más el espacio en el tiempo. Los tiempos políticos, las estrategias políticas le corresponden en este caso a ambas organizaciones y en este caso al Gobierno de Canarias. Yo sí soy consciente de que el tiempo en este caso de la participación pública tiene que ser mucho más amplia en tiempo y en forma, ¿no?, porque es la única manera de que pueda ser transparente, más garantista y que el rigor realmente acompañe al contenido de los aspectos fundamentales de la ley, ¿no?, de los principios inspiradores de esta ley. Yo, en ese sentido, creo que en esta fase de enmiendas, que por cierto desconozco, los plazos, no sé exactamente ahora mismo en qué momento estamos de la tramitación, quiero decir, de los tiempos que restan y hasta que finalmente se pueda aprobar por el Parlamento de Canarias, pues que se entre en razón por todas las partes y que de verdad que esto que estamos aquí apelando esta noche pues sea posible, ¿no? Y con esto no quiero decir, insisto, que ni todo lo que está escrito esté mal, ni todo lo que se pueda intentar mejorar sea lo ideal, ¿no?, ni mucho menos, pero bueno, que dentro de las interpretaciones, las sensibilidades y demás, las mentalidades de las que usted hablaba, de por qué el País Vasco funciona de una manera determinada, no solo con respecto al territorio, sino a otras muchas cuestiones, tiene mucho que ver quizá, ¿no?, y esto sí es a título personal, pues con el civismo y con, no sé, pues con la trayectoria que llevamos y con nuestra propia mentalidad, nuestra forma de hacer las cosas y con nuestra propia idiosincrasia, y me voy a callar ya porque voy a decir con el caciquismo y todo lo demás que viene atrás, ¿no? Y eso está ahí, eso impera y está ahí, y no es ajeno no solo está en algunos partidos políticos más que en otros, que sí es verdad que sigue estando más que en otros, y he sido alcaldesa y no soy, por tanto, yo sospechosa, ni mucho menos de ir en contra de las corporaciones locales, ni de la importancia que tienen los ayuntamientos, pues para intentar sacar adelante las cuestiones que nos afectan más, por lo que decías antes, ¿no?, de la cercanía al territorio. Lo que quería, quizá me expliqué mal, lo que me quería referir era precisamente a intentar respetar la filosofía del trabajo en red, ¿no?, o sea, desde lo global hasta lo local, ¿no?, que aunque sea una cuestión local, sepamos que no hay fronteras en esto, que aunque tomemos decisiones en el ámbito de las profesiones petrolíferas para Canarias, da igual, porque el mar no se está quieto, quiero decir, las consecuencias pueden llegar a saber, ve a saber dónde, ¿no? O sea, las decisiones las tomamos nosotros, pero también tiene derecho el de Canadá, el gobierno canadiense o los ciudadanos de Canadá o de cualquier otra latitud del planeta a opinar, porque nos compete a todos y porque en definitiva las consecuencias pueden ser para todos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que yo me opuse frontalmente a que la figura de los parques nacionales pasara a los cabildos, ¿no? Quiero decir, y no era un capricho o que yo dijera un día me levanto y voy a decir esto y me mantengo ahí, ni mucho menos. Yo creo que está fundamentado y que además lo mantuve hasta el final, ¿no? Es decir, hay cuestiones que tienen que mantenerse como están, que quizá no debieron salir de donde salieron, y hay otras que quizá sí es verdad que tengan que estar en el ámbito local. Pues ahí vamos a estudiarla, vamos a analizarla, vamos a ver dónde debe estar cada cosa y por qué, ¿no? Porque es la única forma de gestionar adecuadamente los recursos finitos que tenemos en este planeta, ¿no? Y de poder presumir de que efectivamente estamos haciendo lo mejor para los que estamos aquí viviendo y para los que vienen detrás. Porque a mí sí me preocupa los que vienen detrás y me considero una persona solidaria y que me preocupa lo que hay alrededor, ¿no? Y lo que pasa en el día a día, a otros más y a otros menos. En eso también tenemos responsabilidad todos los que estamos aquí y los que vivimos en sociedad, ¿no? Y con respecto a la CONMAT, sí es verdad que habría cuestiones concretas, relacionadas con el reglamento y quizás que habría que modificar y que yo también lo mantuve en su momento en el Gobierno de Canarias, pero obviamente es una figura que tiene que permanecer, es un organismo que tiene su razón de ser y que es el único mecanismo de control a determinados planes, proyectos, programas, llámese como quiera, desde el punto de vista técnico, que deben pasar por ahí, ¿no? Y para evitar, pues determinados proyectos y determinadas atrocidades que pudieran darse y que en un momento determinado se pudieran cambiar. Pero también la CONMAT tiene que entonarle mea culpa y tiene que hacer... El presidente Clavijo ha dicho en los últimos 3 meses en torno a 100 veces que la CONMAT desaparece. Lo ha dicho claramente, es una de las cosas que haga referencia. Ha dicho claramente que con la CONMAT ha habido corrupción, que la CONMAT no ha frenado la corrupción, que la CONMAT no ha impedido que se hayan hecho planes generales ilegales y que la CONMAT no
ha impedido que sigan paralizados una cantidad de planes de generales de ayuntamiento. Clavijo, no habrá enmienda socialista o de coalición que vaya a cambiar. Hombre, yo lo que creo es que, como comentaba el compañero también aquí, que hace alusión yo creo que también, no sé si incluso coincidimos, haciendo memoria ahora, en alguna jornada relacionada con, bueno, pues con aspectos relacionados con la corrupción en el ámbito urbanístico en Canarias, ¿no? Que muchos de ellos éramos de las comunidades autónomas que estábamos a la cabeza, ¿no? Fue hace un par de años, no recuerdo exactamente si fue en algún medio, en alguna, no sé si fue la provincia o el Canarias 7, no recuerdo dónde, pero sé que estuve y que me resultó curioso, ¿no? Y un dato alarmante, además, en ese momento, a tener en cuenta. Yo creo que ya solo con eso, ¿no? Los mecanismos de control son necesarios. Esto no quiere decir que lo que queramos controlar pues se dé la vuelta hoy y al final mañana. Para lo que nos interese sí abrimos la puerta y para lo que no la mantenemos cerrada, que eso también se ha visto en la CONMAT. Eso es lo que habría que regular en la CONMAT y habría que cambiar. La CONMAT no es infalible, pero tampoco tiene por qué ser eterno. Quiero decir que hay cuestiones que se pueden modificar perfectamente y que son insufribles a día de hoy. Pero quizá ese órgano u otro órgano que haga la misma función. El dado el caso. Primero insistir en que todavía no tenemos ley del suelo. Y no hablamos de ella como si ya fuese inevitable. Hay todavía mucho recorrido por delante. Por otro lado, yo creo que hay que crear el clima, que en este momento no es urgente tener una nueva ley del suelo. En este momento lo urgente es precisamente el planeamiento. Hay que transmitir a la ciudadanía, a los empresarios y a los ayuntamientos, yo creo que los ayuntamientos lo saben muy bien, los empresarios, que el problema mayor que tiene en este momento Canarias es el planeamiento. La no modernización de los instrumentos de ordenación en Canarias es lo que está dificultando la inversión en Canarias. Es decir, esto se puede convertir en ley pasado mañana, pero desde luego eso no va a solventar los problemas de los municipios donde tiene potencialidad de haber inversiones en un sector, yo creo que es estratégico en Canarias, que es el sector turístico. Pero yendo en el anteproyecto, yo creo que haría bien las distintas fuerzas políticas tener un discurso con fuerza como lo tiene Clavijo. Clavijo habla de su anteproyecto del suelo como si fuese la solución a los problemas que tiene Canarias. Y lo habla de unos términos tan claros que yo creo que está convenciendo a mucha gente, entre ellos a los ciudadanos, precisamente con el argumento del empleo. Es decir, que va a crearse ese número tan alto de empleo en una comunidad autónoma con tanto desempleo. Eso hay que desmontarlo porque simplemente no es verdad. Posiblemente en las próximas semanas se va a dar a conocer los ajustes del texto a raíz de la participación ciudadana. Ahí veremos si efectivamente se producen cambios o no en las cuestiones más importantes de la ley, que tiene que ver fundamentalmente con las competencias, con la evaluación ambiental. Yo tengo que decir que la intervención tuya a mí me representa. Quiero decir que las cosas que está diciendo me representa porque forma parte de la historia del Partido Socialista en relación con la ordenación del territorio. Por lo tanto, desde luego, no está sola. Al menos a mí me representa, ¿no? Pero cuando sepamos si efectivamente la evaluación ambiental no lo va a hacer los ayuntamientos, sino que lo va a hacer la Administración Autonómica, a través de la CONMAC u otro órgano similar. Para mí sigue siendo sorprendente que cuando el equipo redactor afronta este anteproyecto, ni siquiera se había leído el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, porque el documento del pacto sí que reconoce con precisión que la evaluación ambiental estratégica no lo va a hacer los ayuntamientos, lo va a seguir haciendo la Administración Autonómica. Por lo tanto, en esta cuestión, simplemente que se cumpla el pacto. Es verdad que el Partido Socialista no está en las mejores condiciones para exigir casi nada, porque en relación con este anteproyecto de ley, la mayoría parlamentaria la tiene sin el PSOE. Porque este anteproyecto de ley tiene un contenido político, una forma de entender Canarias, que va a seguir siendo un entusiasta del Partido Popular, aunque no esté aquí. Son los entusiastas, son los que en el Cabildo de Gran Canaria plantea una moción de algo que corresponde a un gobierno donde está. Por eso yo lo te dije también, porque parece que te han mandado regado, guasimara de lo que tiene que hacer el Partido Socialista, pero las demás fuerzas políticas yo creo que también tienen mucha tarea. Hay que decir que por el clima que se está generando, donde hay una mayor crítica a este anteproyecto de ley, es fundamentalmente en Gran Canaria. Y en Gran Canaria
hay fuerzas políticas que están gobernando y están presentes aquí en los ayuntamientos. A mí me gustaría que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijara posición. Nada impide llevarlo a un pleno donde en definitiva discrepen de esa gran herramienta que los ayuntamientos son todos mayores para poder aprobar definitivamente los instrumentos de ordenación. Se tiene también mayoría en Telde, se tiene mayoría en Ingenio, se tiene mayoría en muchos municipios canarios y es bueno saber que además de la plataforma hay administraciones locales, incluso el Cabildo, que discrepa de este reparto de las competencias, ¿no? O sea que eso, desde luego, está bien mandarle tareas al Partido Socialista, pero hay también que mandarle tareas a las otras fuerzas políticas. Podemos, Nueva Canarias, están gobernando el Cabildo de Gran Canaria, está gobernando muchas instituciones. Ojalá conozcamos. Es verdad que ya el primer gesto es oponerse a la iniciativa del Partido Popular, pero ahora hay que ponerlo también en positivo. Estas cosas que ha dicho a través de sus alegaciones, que las convierta en una moción para fijar posiciones. Por otro lado, yo creo que lo que han dicho mucha gente en la mesa, que la dificultad de contar con los ciudadanos. Es muy difícil que un discurso en relación con el urbanismo, el medio ambiente, salga la gente en la calle para decir que esto no les convence. Por lo tanto, tenemos que tener un discurso muy preciso para buscar un poco más adhesiones, pero sigo insistiendo en una línea que es que ustedes crean opinión, ustedes están en las instituciones, algunos posiblemente acaben siendo parlamentarios, que decir que fijen posiciones y creen y que cada vez que tienen oportunidad opinen sobre este anteproyecto de ley. Pero desde luego yendo a la raíz del asunto, ¿no? O sea, este anteproyecto de ley, si se convierte en ley, no va a cambiar las cosas al día siguiente. Insiste que es el planeamiento lo que en este momento hay mucho planeamiento que está paralizado. Saben perfectamente que el Plan General Supletorio de San Bartolomé está parado el Plan General de Mogán y está parado precisamente por la cuestión de los usos mixtos turístico-residencial. En consecuencia, tenga también discurso respecto de esa materia. Pero sobre todo las fuerzas políticas que han suscrito el documento que ha preparado la plataforma debe dar un paso más desde el punto de vista institucional para que no se siga utilizando que la plataforma la formamos parte la gente del no. Desde luego, yo no estoy en una línea del no y he firmado el documento porque sí que me parece que el anteproyecto tiene un contenido político que va más allá de la ordenación del territorio. Es una forma de ver Canarias. Algunas veces, algunos nos hemos atrevido a decir que a los promotores de este anteproyecto Canarias no le cabe en la cabeza, pero esta es la traducción, que luego se convierte también en otros elementos que he añadido, que es el sistema electoral, los repartos de los fondos públicos. Este es un asunto más, ¿no? Por lo tanto, sí que le provoco a las fuerzas políticas que están ahí en la mesa para que allá donde tienen algún tipo de poder fijen posiciones, porque a veces estamos huérfanos que las administraciones que supuestamente van a ser las beneficiarias de este anteproyecto digan que por aquí no pasa. Y luego me parece que precisamente como tú comentabas, que algunas de las supuestas administraciones que están beneficiadas, entre comillas, por esta supuesta ley, pues se posicionen en contra, me parece un tema clave. Es más, como tú decías, es un tema muy complicado de llegar a la ciudadanía y creo que debemos actuar en la medida de lo posible como lobby. O sea, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como lobby. Y en ese sentido también no estaría de más, no sé si a través de la plataforma o a través de algún técnico, que algunos le den algunos recados a esos lobbies empresariales que tanto se ha aludido en este debate, porque hay algunos lobbies empresariales que yo creo que no se están dando cuenta de que le están dando a determinados enemigos históricos la posibilidad de aguarle la fiesta. Yo creo que todos sabemos a qué me refiero, es decir, en el sur, cómo funcionan las familias empresariales y políticas y demás, y si le das todo el poder de decisión a un ayuntamiento determinado que está controlado históricamente por una serie de lobbies, pues se lo van a poner difícil a otros. Entonces podríamos también asusar, en ese sentido, algunas contradicciones internas del lobby empresarial, ¿no? No sé si a través de la plataforma o a través de algún técnico que les deje caer el recadito de que esto no es tan maravilloso como parece, pero no estaría mal hacer un poco de presión en ese sentido y totalmente de acuerdo con lo que comentaba Carmelo. Sí, es una consulta, bueno, un cambio de ideas que quiero llevar con Carmelo. ¿Tú no crees, en cuanto a lo que dijiste antes de que, bueno, muchos proyectos están parados por los planeamientos y que este problema va a seguir así aunque se apruebe la ley?
¿Tú no crees que esto se va a solventar con la figura del artículo 124, con los proyectos de interés autonómico e insular? Si hay algún proyecto que no hay manera, porque el planeamiento no lo deja, se anula planeamiento y se hace de manera directa, se ejecuta de manera directa, si yo no entiendo mal el artículo. Hay algunas cuestiones que, vamos a ver, ¿por qué no sigue adelante la tramitación del plan general? ¿Por qué se están bloqueando el planeamiento de los municipios turísticos? Porque, digamos, claro, donde va a haber más inversión en el futuro es donde Canarias puede acometer procesos de renovación, de ir sustituyendo la oferta extrahotelera por hotelera, es los municipios turísticos, porque en grandes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria tenemos un exceso de oferta de vivienda, no va a haber un gran crecimiento, tiene que haber un proceso mucho más de renovación urbana y de hecho yo creo que el equipo responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas está apostando muchísimo más por intervenir en la ciudad existente. Otra cosa es que se le vaya a la mano en los conjuntos históricos. Es decir, que los conjuntos históricos es bueno que vivan, pero hasta ahí en esos supuestos es un problema del planeamiento. En este momento la mayor parte de los municipios canarios tiene problemas de planeamiento. Telde, que es un municipio también emblemático, su problema es de adecuar sobre todo el suelo urbano, porque ya se sabe que tienen errores graves. Es decir, en este momento hay que trabajar el planeamiento y en Canarias en este momento el planeamiento está paradito, en algunos casos esperando la nueva ley, pero cuando se tengan que acometer una actualización del planeamiento con esta ley, esto tardará años. Bueno, y la otra figura que viene en el artículo, hay una cuarta figura, que es la de proyectos de actuación en suelo urbano. Exactamente, ahí podría caber. Es que yo creo que está preparada la ley para cosas que están paradas en planeamiento. Es decir, o sea, que está pillado. Yo creo, Carmelo. Vamos a ver, yo creo que en relación con el anteproyecto, lo que está más en riesgo es precisamente las intervenciones en el suelo rústico. Sí. Ese es el grave problema. Sí, no, mi pregunta era para esto en concreto. Quiero decir, en el suelo rústico es donde está más amenazado con algún tipo de intervención. Pero desde luego hay que buscar fórmulas en relación con el suelo urbano y el suelo urbanizable que ya está urbanizado. Yo creo que estamos acorralados con este anteproyecto, está todo acorralado, el suelo urbano y el suelo... Quería añadir, ¿no?, que toda esta cantidad de normas, derogación de normas y reglamento, legislación, parece que solo hay que dar de comer a los abogados, ¿no? Y entonces la realidad, desde mi punto de vista, es que se cuantifica poco. O sea, todas estas medidas, cuando se implementan, no se cuantifica el éxito y dónde está la debilidad y la fortaleza. Entonces yo quiero aplaudir a mi concejala de sostenibilidad, que cuando llega allí lo primero que hace es números, porque no habían números. Y tú, para poder hacer una política y poder hacer una gestión pública, necesitas hacer números. O sea, cuando hablamos de calcular la huella ecológica o la huella de carbono o la huella del agua, queremos hacer números, no solo euros para ciertas empresas que quieren aprovechar y externalizar la gestión de recursos importantes para los municipios. Yo quería añadir que cuando Carmelo dice que los municipios van a verse agradecidos por esta autonomía, o no, porque claro, si tú eres responsable y te sientes obligado a hacer un estudio de impacto ambiental de un proyecto, si tú quieres hacer las cosas bien, a ver cómo encuentras al técnico adecuado o al equipo técnico adecuado para hacer algo realmente solvente. O sea, es como si fuera todo un papeleo baladí que nadie va a leer, todo el mundo va a firmar y así no va, entre ley y ley, y nadie cuantifica nada. Entonces, pues yo me gustaría que hubiera datos objetivos para valorar las fortalezas y de las debilidades de lo que se decide implementar políticamente desde cualquier sector político, ¿no? Hablo como ciudadana, no hablo como jurista, ni hablo como urbanista, que tenemos aquí muy buenos representantes en ese terreno. Hablo como ciudadana que lleva 14 años luchando contra una injusticia en el planeamiento, una ilegalidad que ha sido declarada así ilegal por el Tribunal Supremo, la operación Canódromo, pero tantas como esa han pasado por esta ciudad y han pasado por muchos otros lugares de Canarias. Llevamos más de 20 años de poder Coalición Canaria con pacto de gobierno con PSOE o con Partido Popular, y lo que aquí estamos viendo los ciudadanos y lo que estamos padeciendo al final es que siempre hay un partido que habla, que dice, que mantiene
la vara en alto y un partido que obedece, que calla, que silencia. Y francamente, yo tengo que decir que en el tiempo que lleva de pacto este gobierno, al Partido Socialista le he visto silencio. Silencio en este tema como en otros muchos. Y francamente, un partido que se conforma con el silencio, para nosotros merece muy poca o nula confianza. Y estoy hablando, como digo, como ciudadana de a pie, pero que emite su voto, como tantos miles de personas. Entonces, ¿cuántas injusticias, me pregunto, cuando en estos tiempos pasados que existía un gobierno de la comunidad, existía un órgano corrector, que se llame COMAC o se llame de otra manera, para nosotros es lo mismo, que en aquel momento, hace 14 años, hubo técnicos del Gobierno de Canarias que se marcharon, que dimitieron de sus puestos por no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en el urbanismo en Canarias. Nos preguntamos, yo me pregunto, cuando he visto esa ley, por eso estamos aquí, formando parte como ciudadanos, como vecinos de esta plataforma. Nos preguntamos, si eso ocurría hace 14 años, habiendo un gobierno de la comunidad, que era el órgano rector al final, el que podía decir sí o no, ocurrían las cosas que ocurrían cuando un viceconsejero de Medio Ambiente, cargo que tú has ocupado, creo recordar, Guacimara, nos dice en reunión con los vecinos, es que el Partido Popular nos pide el Confital, el Canódromo, la calle Pavía, 20.000 situaciones que puso en ese plan general, y para que suelte el Confital hemos tenido que aceptar la operación Canódromo. ¿Cuántas operaciones Canódromo serán posibles de ahora en adelante si ya todas las decisiones dependen de ayuntamientos y de cabildos, que en aquel momento, como el órgano, el cabildo, del que depende es el Consejo Insular de Aguas, ¿no? Los barrancos, que en estas tierras tenemos muchos barrancos y por tanto tenía mucho que decir, pero no era vinculante. Lo que dijera el ayuntamiento era lo que salía adelante. Entonces, si a eso le unimos, porque no somos tontos, le unimos la ley de montes que aprobó nuestro querido gobierno nacional del señor Rajoy, que tanto nos ha dado hace año y medio, 2 años, ¿qué va a ser de estas islas cuando se quemen montes y se pongan miradores, hoteles o lo que le dé la gana al alcalde de turno? ¿Me lo quieren ustedes explicar? Pero no le hemos oído ni aquí, en el tiempo que lleva, al Partido Socialista, ni a nivel de Estado hemos oído contra esas leyes una política eficaz, sino silencio para que no nos echen. Pues francamente, a los ciudadanos esas cosas no nos valen. Gracias. Yo quisiera recordar la intervención de Eugenio con unas propuestas concretas para que en la mesa del Parlamento y en el procedimiento que se está llevando a cabo en el Parlamento Autonómico se retome. Son propuestas concretas de ponerse de acuerdo y de sentarse y de postergar el tiempo porque hace falta más participación de otro tipo del que ha habido hasta ahora. Otra cosa, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por las informaciones que tengo, hay ya información técnica de los técnicos de urbanismo que la tiene el alcalde y la está trabajando. También tengo entendido, porque así se me trasladó desde la plataforma, que la solicitud de una reunión de alguien de la plataforma con el equipo de gobierno se quedó en el aire y se suspendió. No sé por qué, sé que también ha habido reuniones para comer y no sé, no se puede trasladar solo a la visibilización de las propuestas de la plataforma con un equipo de gobierno en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que tiene que ver más con la falta de posicionamiento claro de algunos partidos como en el PSOE, ¿no? Y yo lo comprendo porque yo también estoy en un partido político y sé la dificultad muchas veces de llevar a cabo
a un acuerdo y a un trabajo en común de todas las sensibilidades dentro de un partido. Pero propondría que se hiciera de una manera urgente. La ley no urge, pero el que los posicionamientos de los partidos se tomen cuando estás en la acción de gobierno, en este caso cogobernando en el gobierno autonómico, eso sí que urge. Y otra cosa, la declaración de proyectos estratégicos en una parcela, por ejemplo, del puerto destinada a energías renovables, de una planta de biomasa que trae la biomasa de Brasil, eso también hay que revisarlo. Hacer biofuel de plástico, como es otro proyecto estratégico, también hay que revisarlo. ¿Qué estamos haciendo con el modelo económico de energía, obtención de qué energía, qué renovable y a partir de qué residuos? Eso hay que replanteárselo urgentemente también. Porque si no, este modelo económico llevará a que parcelas del suelo de energía renovable nos estén amenazando a una ciudad y al modelo energético insular también. Se ha dicho que se va a generar pues 15.000 empleos, evidentemente no va a ser el sector primario, pero sí es verdad que no se ha dicho que se han perdido pues más de 90.000 empleos en el sector primario en los últimos 15 años. Por lo tanto, parece que el beneficio de esta ley no va a ser tan beneficiosa cuando se ha perdido pues 10 veces más de lo que en principio se va a ganar, porque lo que está clarísimo es que eso va a ser un futurible, pero las pérdidas que hemos tenido en Canarias sí es verdad que es una realidad. Entonces, como yo soy un poquillo maduro del sector primario, y yo quiero poner ahora, pues plantar, una hectárea de calabacino, digo, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Es decir, va a venir un ayuntamiento y va a decir, bueno, no vas a pagar la tasa por poner el riego por goteo. Pues bueno, eso, decreto, una orden, se hace y Santas Pascuas. Mira, que es que resulta que te vamos ahora, los plazos, en vez de estar 2 años y medio, lo vas a hacer ahora en 6 meses, o en 3 meses, o en 2 días. Bueno, existe una ley general tributaria a nivel estatal que ha establecido plazos en 6 meses, en 3 meses, y es una envergadura 10 veces mayor que la que tenemos aquí en Canarias, por ejemplo, que tenemos 2 administraciones tributarias y ahora van a haber pues 88 oficinas. Por lo tanto, para acelerarlo tampoco hacía falta una ley de 400 artículos. O que podamos poner 15 metros más de bodegas, porque resulta que tenemos mucho más vino este año que el año pasado. Bueno, pues tampoco creo yo que hace falta esa macroley para una cosa de un sector tan privilegiado que en principio tiene que ser y estratégico. Quisiera saber qué beneficio, pero en concreto, yo, con una hectárea que quiero plantar calabacino, ¿qué beneficio tengo? Porque si planto no, si hago un tobogán, bueno, pues complementario, sí, bueno, podría hacer complementario, pero como valor a la soberanía alimentaria, al sector primario, estrictamente primario, ¿para qué me sirve la ley del suelo o esto? Los técnicos y los juristas de las administraciones locales no se les ha oído o se les ha silenciado, más exactamente, ¿no? O sea, sé, por ejemplo, que los técnicos de los cabildos hicieron un informe bastante crítico de la ley y lo que llegó al gobierno fue una posición política y no técnica, y se les prohibió a los técnicos transferir esa posición de los técnicos, y creo que ahí se ha censurado la participación de profesionales que llevan toda su vida administrando la ordenación del territorio de su municipio. Y lo mismo el informe de los ayuntamientos. Entonces, sería interesante que en el proceso parlamentario escuchar a los técnicos en la línea que plantea Carmelo, que están viviendo el día a día, que tienen los problemas cotidianos del planeamiento. Creo que reforzaría mucho el proceso. Yo creo que sería interesante que todos asumiéramos esa complicidad y buscar mecanismos en el proceso parlamentario o incluso en el proceso de los propios partidos, en la reflexión que haga el Partido Socialista, que no solo haga una reflexión política, sino también recoja la reflexión que están haciendo, por ejemplo, los secretarios técnicos de algunos ayuntamientos. En la plataforma, como decía Carmelo, ya hay 10 alcaldes que la han firmado que están totalmente en contra de la ley, aparte de otros que han manifestado el 10%, el 20%, el 30%, esto me gusta, esto no. Ya hay nada más o menos que el 13% de los alcaldes de Canarias que se han posicionado en contra. Y una quinta parte del Parlamento ya se ha posicionado en contra, que son los partidos de Podemos y Nueva Canarias. Más de la quinta parte. O sea, que realmente estamos hablando ya de una situación más compleja donde se ha roto el consenso
y donde los aparentemente beneficiarios, ya una octava parte se ha posicionado radicalmente en contra. Yo creo que son argumentos que le puede reforzar el Partido Socialista para pedir a su socio de gobierno que esto es algo más serio y que sería un buen argumento usar esas herramientas para poder abrir un espacio serio de reflexión, ¿no? Pero sigo sin ver a mucha gente que gobierna el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que no es el PSOE, que no tiene tanta posición, por ejemplo, que el astillero de los yates estén delante de la Iglesia de la Luz. Me gustaría también saber posición, quiero decir, que no todas son tareas para el PSOE. El PSOE, en relación con el anteproyecto de ley, hay que explicar que en aquel momento no se enteró. Lo que es indisculpable es que no se entere cuando se convierte en proyecto de ley. Por tanto, Guasimara no es esperar a las enmiendas en el Parlamento, es cómo se convierte esto en un proyecto de ley que todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno. Y ahí no puede ser la improvisación de tomar en consideración el anteproyecto para abrir el trámite. Hay muchas tareas que hacer, pero todos los que estamos aquí tenemos compromisos por hacer las cosas correctamente en el ámbito en el que nos movamos. Y por lo tanto, el que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay un gobierno progresista se debe de notar en muchísimas situaciones. Y en el puerto no estar asumiendo de que es un ayuntamiento aparte. Pueden hacerse muchas cosas. Aquellos que puedan ser influyentes para que no tengamos los astilleros, la verdad es que lo veríamos positivamente. Me parece que, por desgracia, en general, la ley lo que le posibilita es salir de la actividad primaria. Es decir, que en una parte que usted salga beneficiado para salir de la actividad primaria. Eso sería, y la única cuestión positiva que parece que incluye la ley es cierta simplificación en el asunto de las construcciones ya existentes dedicadas a la agricultura y a la ganadería y en algunas nuevas construcciones, o sea, la simplificación de los trámites, quiero decir. Esa es la única que creo que tiene que ver para seguir plantando papas, ¿no? Yo tomé nota de algunas cuestiones, pero vamos, en definitiva, con Carmelo estoy pues plenamente de acuerdo, obviamente, con todas las cuestiones que plantea. Es verdad que al final también tenemos fuerza, ¿no?, institucional de sobra, por lo menos en la isla de Gran Canaria, para hacer valer las opiniones que aquí se están vertiendo esta noche en este debate. Y es importante no solo demostrarlo y defenderlo en el Parlamento de Canarias, que es soberano y que obviamente es quien aprueba la ley, no la aprueba el Gobierno de Canarias, la aprueba en última instancia el Parlamento, y que todas las fuerzas pues puedan hacer que se revierta la situación y que de alguna manera pues la ley se pueda mejorar sustancialmente. Hay cuestiones concretas, la señora, se acaba de ir, que efectivamente, como decía Carmelo, hay muchísimas cosas que sí, que se han hecho mal a lo largo de este tiempo. Yo también lo dije en alguna de mis intervenciones, por parte de todo, de las instituciones, de los empresarios, de la sociedad canaria, en definitiva, pero también hay cosas que se han hecho bien y muy bien, ¿no? Y que se han parado y que a lo mejor no hemos tenido tampoco luego la respuesta ni esa complicidad que también se necesita para seguir adelante por parte de la sociedad. Quiero decir que todos tenemos deberes y todos tenemos obligaciones, ¿no? Y en eso también tenemos que emplearnos a fondo y hacer pues una reflexión para intentar mejorar como ciudadanos y que además hacer valer la calidad de nuestras instituciones y de nuestras administraciones. Y en ese sentido todos tenemos que aprender mucho, empezando aquí por la que les habla la primera, ¿no? Pero hay muchas cosas por las que yo me enorgullezco de formar parte del Partido Socialista y de las responsabilidades públicas que he tenido a día de hoy y que hemos podido y hemos conseguido parar o que hemos conseguido modificar. Y las sigo manteniendo y las recuerdo como como ejemplo de esa buena praxis, ¿no?, que hay que llevar como buen ciudadano, pero también como buen garante de lo público. Y en ese sentido, pues todos los que estamos aquí sentados opinamos más que menos lo mismo y debemos hacerlo valer en nuestras instituciones y forzar que la sociedad canaria se pueda pronunciar y pueda alzar la voz para que las cosas se hagan de otra manera, porque se pueden hacer de otra manera. Y como estamos en campaña, pues lo digo, sí se puede hacer de otra manera. Yo simplemente quería insistir sobre dos propuestas que me parecen fundamentales, aunque el resto también, pero estas dos me parecen que deberían de ser de ejecución inmediata. Una es una propuesta que se hizo en el sentido de la reunión de la plataforma con los parlamentarios del PSOE. Me parece fundamental que se produzca esa reunión, que se intercambien opiniones y que se llegue a alguna conclusión. Y la otra, que también me parece, aunque
tengo que decir que a la primera, efectivamente, puede ocurrir que si el PSOE modifica su posición, la ley pueda seguir adelante y sea Coalición Canaria y el PP quien la terminen por aprobar. Yo creo que incluso estaría bien, o sea, estaría bien que ante la opinión pública se desvelara quiénes son los verdaderos muñidores, quiénes son los verdaderos interesados en que esta ley tal como está salga adelante. Y yo creo que incluso al PSOE, si me permiten darles el consejo, no pedido, también le interesaría muchísimo que desligarse de alguna forma de estos dos partidos que son los que creo los que están realmente detrás de la ley o del anteproyecto de ley. Y otra cuestión que creo que es de ejecución inmediata es la que se proponía por parte de aquí, que era el tema de los grupos municipales. Yo creo que evidentemente es una tarea que la gente que tiene concejales o que los partidos políticos que tienen concejales e incluso gobiernan en algunos ayuntamientos se planteen ya de inmediato el llevar este debate al municipio y de alguna forma irradien esa información y ese debate al conjunto de la ciudadanía. Yo sigo insistiendo que si esta discusión y este rechazo al anteproyecto de ley del suelo se queda únicamente a este nivel de plataforma, poco vamos a conseguir. Tenemos que llevarlo a la ciudadanía y el mecanismo más inmediato y más práctico, desde mi punto de vista, es precisamente que aquellos ayuntamientos donde haya partidos que están en contra de este anteproyecto de ley asuman esto y lo trasladen a los plenos municipales, etcétera, etcétera. Bueno, voy a tratar de responder a lo que tú preguntabas, que beneficiaba al sector primario la ley. En nada o en muy poco. Salvo que te dejen hacer algunas intervenciones con más facilidad, pero en realidad que es el objetivo de la soberanía alimentaria va a ser pues una utopía que se va a quedar en la lejanía, porque entre otras cosas los usos que están, lo que está permitido, bueno, lo que va a estar o lo que pretende este anteproyecto permitir en suelo rústico, aparte que es una locura, todas esas intervenciones más los instrumentos estos de ejecución de intervención directa, como son los del artículo 124 y 155 y en adelante, van a ir poco a poco desplazando el uso agrario de los suelos rústicos. En el suelo rústico, según este anteproyecto, no solamente se regulan los usos propios, que los aumenta, es decir, reconoce que el uso propio es agrario, pero además pone todos los demás, como es el de ocio, el turístico, el industrial, en fin, aumenta, pero no solamente eso, es que hay un artículo siguiente que reconoce los usos impropios, o sea, que no son del suelo rústico, y los regula. Es como si se reconociera, como si en el Código Penal reconocen el robo, y dice, bueno, pues lo regula, el robo es un delito penal, pero mire, si usted roba de 6 de la mañana a 9 de la noche, no le va a salir gratis, y entiende que, o sea, que es impropio, lo reconoce y lo regula. Con lo cual, todo esto va a ir, el suelo rústico, a pesar de ser el más caro de España, es un suelo más barato que el suelo urbano, con lo cual los grandes proyectos tenderán más a ir hacia el suelo rústico. A mi modo de entender y manera, que igual puedo yo estar equivocada o en una realidad paralela y el mundo es mejor y más feliz. Pero si yo fuera un inversor y quiero poner Eurovega, pues no lo planteo en mitad de Las Palmas, que va a salir más caro el suelo, lo plantaría cómodamente en un sitio más llano y más barato. Aparte de eso, es que la ley es tan bonita. O sea que no, el sector primario va a quedar bastante chocado con esta ley. Insistir que ahora que estamos unificando o confluyendo en una estrategia de la plataforma, ¿verdad? Esos enfoques que han dicho en la gestión política, tanto en el Parlamento como municipal, yo quiero añadir que a la ciudadanía transmitirle información con números, o sea, poner objetividad, o sea, que no es un discurso político de iniciales, es que son números, es cuando hablan de puestos de trabajo, ¿de qué puestos de trabajo estamos hablando? ¿Por cuánto tiempo? Bien, o sea, cuando hablan de economía, ¿de qué modelo de economía? ¿Qué beneficios trae esa economía para la mayoría?
Entonces, al menos, como comentaba antes, ¿no? O sea, aprender de nuestros errores, que si no cuantificamos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, uno no regula, y además lo que hablábamos en la reunión que hubo en el Club de Prensa Canaria, o sea, una ley de este calibre no se puede hacer con un gobierno de mayoría, estas cosas tienen que ser de consenso. Y pasa que en la realidad de los municipios, cuando se ha externalizado la gestión del agua y se firma por 50 años la concesión, y entonces el siguiente partido político que llega ve secuestrada la posibilidad de remunicipalizar ese bien común. Entonces yo creo que todo lo que es recurso de la comunidad, hay que buscar esa confluencia, ese consenso entre todos. Y es verdad que el partido político que gobierna es el responsable, pero hay que auditar, o sea, es que lo que no se puede hacer es cometer errores y bueno, y que venga otro y que cargue con esa mochila económica, que la mochila ecológica la compartimos todos. Agradecérselos encarecidamente porque nos ha ayudado a ver un poco un panorama general de la situación y bueno, y abrir alguna luz en algún sitio concreto. Y agradecerles también a todos los que están aquí las tareas que nos han puesto, tareas que vamos a asumir y que vamos a intentar llevar adelante en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, tareas que tienen que ver con reuniones con el Partido Socialista, que tienen que ver con reuniones con todos los grupos que tengan algo de presencia en diferentes municipios o en diferentes cabildos, y tareas que también tendrán que ver con ver con empresarios que no sean los directamente beneficiados por esta ley, por lo menos plantearles cuáles pueden ser las contradicciones, porque desde luego esta ley es una ley que genera desigualdad y entonces en ese sentido pues también plantear. Aprovechando que está aquí representantes del gobierno municipal, además directamente, y que están todos los partidos del gobierno municipal y que es un acto por un territorio sostenible. Un dato para que lo tengan en cuenta, porque a través de tanto de Facebook como Twitter me dirigí al concejal de urbanismo, puse la noticia y los datos de que el territorio también es el puerto, ¿no? De que hay está en proyecto la construcción, como ustedes saben, de un espacio que está prohibido en la mayoría de los países del entorno europeo, de exhibición de animales secuestrados en el puerto, del acuario, ¿no? Y entonces, simplemente para que sepan que esto nació, existe la posibilidad de que naciera de forma ilegal, porque yo tuve la oportunidad de estar el día que se aprobó, que estaban los representantes de todos los partidos políticos en la reunión de la autoridad portuaria, y el alcalde, en ese momento, cuando teníamos el micrófono delante, le preguntó a un periodista que cuándo iba a ser el permiso de obra. Fue el día en el que se aprobó por la autoridad portuaria la concesión de los terrenos, quitándole parte de los terrenos, por cierto, al espacio de la Cruz Roja que tiene allí a nivel internacional y que se enteró la Cruz Roja por los periódicos. Y Cardona dijo, ay, ¿dónde está Kislen? Por favor, quería decirle que ya le tenemos redactado, ya le tenemos, se le iba a traer, no se la pude traer, la licencia de obra. El mismo día en el que no era todavía terreno de Kislen. Y están los medios, puse el enlace en el Facebook del concejal de urbanismo, el día en que me enteré que en urbanismo se está tardando para un bar de un desgraciado que abre un bar y que tiene un empleado 5 o 6 meses para darle una licencia de obra. Y el concejal dijo que es que no había personal. Por si acaso haya sido que hayan desaparecido, abducidos, o lo esté investigando Iker, el de los misterios, 50, 60 funcionarios en urbanismo, porque el día ese en el que se aprobó había un montón de funcionarios con una tremenda diligencia, se le dio la licencia de obra el mismo día. Lo digo para que lo apunten, por si tal, y para que quede constancia en el acto en el que estamos, que tiene que ver con eso, y si no lo entienden, pues que alguien lo podrá explicar en alemán algún día. Gracias.